Esta semana se celebra en Suiza el Foro de Davos, que reúne a líderes políticos de todo el mundo, así como también empresarios, distintas organizaciones. Hacia allí partirán el día de hoy el presidente argentino, es uno de los invitados. Javier Milei hará su presentación el día 17 y tendrá también el desafío de exponer ante posibles inversores extranjeros, ¿sí? Y además estarán presentes algunas de las autoridades del FMI, entre ellos Cristalina Georgieva. Bien, Lucía López trabaja en vivo desde el lugar. Inmediatamente vamos a tomar contacto con ella. Lucía, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Agostina, para ti. Buenas tardes a quienes nos están viendo en Suiza, por ejemplo, donde se está realizando precisamente el Foro Económico Mundial que mencionas. Me encuentro en Davos, en una ciudad bastante céntrica, Promenade, se llama, donde transitan una serie de ejecutivos, funcionarios de distintas organizaciones, todos invitados o presentes en alguna de las reuniones o conferencias que se realizarán durante esta semana. Bien, ¿quiénes son los...? Yo hacía referencia a Javier Milei, ¿no? Al presidente argentino que, como decía, tiene un objetivo y un desafío también puntual. Enseguida vamos hablando porque él dijo que tenía muchos pedidos de reuniones, porque paralelamente, como pasa en cada uno de estos foros, hay una actividad oficial y después hay una agenda para los mandatarios, ¿no? ¿Cuáles son los otros mandatarios que van a estar presentes, al menos de la región? Bueno, efectivamente van a haber representantes de distintos países del mundo, también de América Latina. Gustavo Petro es uno de los otros representantes que viene. Vienen ministros de Hacienda de Chile, de Colombia, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, vicepresidente de vicepresidente de República Dominicana y así una serie de representantes de gobierno que en conjunto se reúnen acá con los principales empresarios también de cada uno de los países del mundo, así como los líderes en materia económica, intelectuales, innovadores del mundo de la tecnología. Digamos que las más altas mentes del mundo de la innovación, del emprendimiento, forman parte esta semana de una serie de actividades en las que también participan representantes de organismos internacionales y líderes políticos del mundo entero y de nuestra Latinoamérica también. De hecho, nuestra Latinoamérica tiene algunas conferencias especialmente dedicadas a ellas. El propio miércoles en la mañana se estará realizando una conferencia en torno a los desafíos que tiene nuestra región y esa es una de las temáticas, por ejemplo, que involucra a algunos de los países y a algunos de los representantes de gobiernos de nuestros países. También hay una destinada a analizar lo que pasa en toda la zona Asia-Pacífico, por ejemplo. Ahí representantes del Perú estarán dispuestos y en conjunto estos representantes, además de encontrarse en algunas de estas conferencias, también formarán parte de estos otros eventos que se hacen en el marco del foro. La mayoría de las actividades del propio foro se realizan entre las 9 y las 5 de la tarde prácticamente. Está lleno de conferencias. Son centenares de conferencias que se realizan de forma paralela en distintos puntos del centro de congresos del Foro Davos, pero una vez que termina la jornada, esto de las 5 de la tarde, cuando acá ya está oscurecido, se realizan otra serie de actividades en un montón de edificios que hay alrededor de la ciudad y en el propio centro y que forman parte de toda la infraestructura que se ha construido en torno a este congreso que va en su versión número 54. Estamos hablando de oficinas de, por ejemplo, importantes medios de comunicación, Bloomberg, CNN, otros relacionados específicamente con materias innovadoras, inteligencia artificial, tecnologías de última generación, en fin. Son una serie de instituciones que son reconocidas a nivel global y que tienen además también acá sus oficinas como Google, como Meta y que lo que hacen ahí también son encuentros y conferencias a los que asistirán también nuestros representantes, nuestros líderes políticos, así como también otros representantes de América Latina que son invitados por su influencia en el mundo de crear una economía preocupada y conectada con los problemas globales. Estamos hablando de jóvenes líderes que se llama como Young Leaders, Young Global Leaders, y que tiene al menos a 7 representantes de América Latina también en distintas conferencias, distintos puestos y distintos eventos. Claro, una agenda multifacética, digo, desde la creación de empleo hasta el impacto ambiental, que por supuesto está presente también en todos los foros. Y ahora, hablando de tecnología, algo a lo que vos hacías referencia, la inteligencia artificial, ¿no? Que también es una temática en boga que preocupa a algunos, otros hacen que, bueno, haya que ocuparse también, hasta los propios creadores, si se quiere, dicen la inteligencia artificial va más rápido que el establecimiento, por ejemplo, de las metas, de las normas, del marco legal, de lo que se debe establecer en torno a la inteligencia artificial. Bueno, es uno de los apartados que ocupará parte del tiempo también en este foro que se celebra allí en Suiza, ¿no?
Claro, yo te decía que efectivamente entre las 9 y las 5 de la tarde son decenas de conferencias diarias que se realizan en torno a esos 4 principales temas. De partida, este foro, la versión número 54 del WEF, World Economic Forum o Foro Económico Mundial, que se realiza aquí en Davos, tiene como eslogan principal o como objetivo principal reconstruir la confianza. El año pasado fue la policrisis, abordando las distintas materias en las que el mundo entraba en complejas crisis, la económica, producto de la inflación global post-pandemia, los temas de la salud, como siempre los temas de medio ambiente están vinculados y en particular además el año pasado ya debutando con conflictos armados que este año además no han cesado, se consolidan. Permacrisis era una palabra que debutó en las ideas que podrían como abordar todo lo que podría significar las conferencias en Davos, pero finalmente reconstruir la confianza. Ese es el espíritu con el que se quiere trabajar, sabiendo que para desarrollar al mundo es necesario reconstruir las confianzas entre el mundo privado, la sociedad y el mundo político o el mundo público. Y en el marco de ese eslogan principal o de ese tema principal se realizan entonces otra serie de conferencias en el marco de estos 4 temas, algunos de ellos tú los anunciabas. Concretamente, el primero, lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado. A propósito de los conflictos armados que hay en el Medio Oriente, por ejemplo, que también tendrá una conferencia dedicada a eso, en Europa todavía con la guerra entre Ucrania y Rusia y otros potenciales conflictos. Ese es un primer gran tema paraguas de distintas conferencias. El segundo, tú lo adelantabas en parte, crear crecimiento y empleo para una nueva era. Efectivamente, estamos en una época en la que hay oficios y trabajos que se dejan de realizar y otros que se van a requerir empezar a realizar. ¿Qué se necesita para eso? ¿Cómo se educan las distintas sociedades? ¿Cómo se prepara además? ¿Y cómo se prepara el mundo para hacer transitar a personas que fueron formadas en el siglo pasado o incluso a los de inicio de este siglo para profesiones que van a dejar de existir o de ser necesitadas? ¿Cómo se genera esa transición sin generar graves crisis sociales además? Y a propósito de lo mismo, el tercer punto, inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad, por supuesto, poniendo los riesgos encima de la mesa, las regulaciones posibles en las que están trabajando distintos países, distintas regiones, en realidad, si consideramos a Europa como una región que ha trabajado en conjunto en la Unión Europea, ¿no es cierto?, cómo regular estas materias, pero al mismo tiempo cómo incorporarlas en las salas de estudio, en los currículum, por ejemplo, para efectivamente crear esas herramientas en las personas que luego se van a necesitar para el futuro, tanto para funcionar en sociedad como por supuesto para las nuevas formas de trabajo. Y finalmente, un tema que es permanente en los últimos foros, una estrategia de largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía. Y ahí es muy importante también la visión no solamente de la sociedad civil, sino que en este foro están presentes. Esto es un foro del que forman parte o del que son miembros los más importantes empresarios del mundo, los más destacados empresarios del mundo y de nuestra Latinoamérica también. ¿Cómo se conversa con esos líderes del mundo empresarial en materia medioambiental para crear esta sociedad que impacte positivamente en todos los lados del mundo y que nadie quede atrás, ni que quede particularmente vulnerable ante los desafíos, por ejemplo, de estos fenómenos climáticos extremos que hoy se están viendo en distintas partes, en cada una de las estaciones del año? Bueno, son parte también de las conversaciones que se sostendrán durante esta semana, que empieza hoy día en la tarde con actividades, con la entrega del Premio Cristal, que es una actividad en la que la jornada de hoy reúne a miembros del mundo artístico destacados. Tenemos, por ejemplo, la protagonista de la película Everything Everywhere, la actriz Michelle Yeoh, que es además una representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a 2 artistas más reconocidos durante esta tarde en este evento que se llama el Premio Cristal, que se entrega a artistas que tienden puentes y que permiten conectar distintas partes y distintos mundos para entender cómo funcionamos y para entender también de qué manera podemos abrir nuestras mentes a conocimientos, formas y diversidades. Bueno, con ese premio se inaugura esta tarde entonces el foro, pero las conferencias se empiezan mañana. De todas maneras, Agostina, y a mí me gustaría mostrarte un poco la ciudad para que tú veas además, ya que estamos aquí en Davos, aprovechemos efectivamente de mostrar cómo circula la gente. Tú vas a ver a distintas personas con credenciales, la mayoría de ellos vestidos con traje. Aquí lo estás viendo, pero en la jornada de hoy se pueden utilizar algunas zapatillas, siempre es con track, pero la mayoría con bototos o botines que les permiten transitar en espacios donde hay agua, porque la jornada de ayer estuvo nevando.
hay agua, nieve y por supuesto caminar es peligroso, pero todos muy bien preparados para los primeros encuentros que ya se están sosteniendo. Viene allá, no sé si es posible mostrar, estoy con Leonardo, nuestro camarógrafo italiano, que viajó desde España para unirse con nosotros, una delegación de ejecutivos transitando por la vereda del frente y como tú ves, muchos vehículos también. Mira, van a cruzar, los vamos a ver ahora. Sí, ahí lo Tú vemos. los vas a ver, muy Ajá, arreglados, pero sí. con botas de nieve. Vemos ahí Claro. a una mujer de rojo, que es la que lidera, con un bello vestido rojo, pero botas de nieve. Eso es lo que vamos a ver habitualmente esta semana. Gente vestida con traje, muy preparada para las conferencias, para las reuniones, pero con buenas botas de nieve, con buenos bototos para no solamente preocuparse de no resbalar, de no caer, sino que también del frío que hay por estos lados. A esta hora, te cuento, Agostina, aquí son cerca de las 12:30 del día ya, y hay menos 5 grados. Claro. Menos 5 grados, que es como la temperatura máxima que vamos a tener esta semana. Claro. Así es que más o menos eso es el panorama que te puedo contar. Por supuesto, a la espera de los mandatarios y las principales figuras que lleguen. Tú has hablado de Javier Milei, ¿no es cierto?, el presidente argentino, que tiene una agenda bastante copada de actividades y de reuniones bilaterales que le han solicitado. Él estará en una conferencia a las 4:15 de la tarde, en un discurso que hará en el marco del foro el próximo miércoles 17. Esta misma jornada estará también, por ejemplo, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Y bueno, son parte de algunas de las figuras de este foro. Estará el presidente de Israel, está el primer ministro de Qatar, porque recordemos que el Foro Económico Mundial parte como un foro dedicado a la administración de empresas y a cómo conectarse con esta palabra que luego se hace muy conocida en el mundo de las empresas, ¿no es cierto? Los stakeholders, los grupos interesados. Y se entiende que los grupos interesados de las empresas no son solamente sus clientes y accionistas, sino que también la sociedad y, por supuesto, el mundo en el que se inserta, incluyendo a sus empleados. Y de alguna manera, cómo mejora la empresa es lo que luego empieza a formar parte de las conversaciones generales de empresarios del mundo que se dan cuenta que tienen un rol que cumplir en sociedad, y entonces se cambia la idea del foro de administración de empresas a un foro económico en el que han sucedido además importantes hitos políticos también. Aquí se estrecharon las manos para que terminara el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. Aquí también se evitó la guerra entre Grecia y Turquía. Son escenarios donde los líderes se encuentran y son promovidos a conversar para generar las condiciones que permitan avanzar hacia un desarrollo integral de todas las regiones del planeta. Agostina. Clarísimo, Lucía. Bueno, tenés prioridad, ante cualquier novedad, la llegada de algún mandatario referente, retomamos allí el contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Agostina, y a la gente que nos está viendo. Seguimos aquí en Davos.